tema, ¿no?, que por lo menos en el ámbito de la educación superior se ha discutido mucho, ¿no? En el que estamos ahorita en la etapa de la interculturalidad, entonces todos hablamos acerca de la interculturalidad, pero entonces él dice que efectivamente hay una celebración ingenua de la diversidad, ¿no? En el que se cree de que, no sé, por ejemplo, las danzas, la comida, y que hay mucha costumbre, por ejemplo, en el caso de las universidades, de decir, vengan vestidos, ¿no?, como de trajes indígenas, porque así ya somos incluyentes, ¿no? Entonces, toda esta folclorización de los espacios educativos y académicos, y en este caso de las universidades interculturales, efectivamente lo que ha colocado es colocar a estas universidades como un gueto, ¿no?, como un espacio que se dice, entre comillas, exclusivo para pueblos indígenas, cuando en realidad, pues no. En realidad no actúa así, pero digo, hay una visión incluso estereotipada acerca de este tipo de universidades y quienes tienen acceso a ese tipo de universidades para poder hacer un cuestionamiento crítico al respecto, ¿no? Sin embargo, a pesar de toda esta crítica que tenemos y que tienen varios investigadores a nivel nacional y a nivel latinoamericano, sí efectivamente podemos considerar también a las universidades interculturales como un espacio de aprendizaje, ¿no? A pesar de todas estas críticas, pues efectivamente hay que reconocer cuáles son las potencialidades que tienen estos espacios, ¿no? Y como ya son espacios que ya están creados, que ya están dados, ¿no?, lo que tenemos que hacer efectivamente es reconocer cuáles son las potencialidades que tiene. Y quizás algunas de las potencialidades tienen que ver, sí, como estos espacios de aprendizaje y de experiencia entre los estudiantes, ¿no? Es mucho más visible efectivamente en estos espacios podernos encontrar a estudiantes indígenas en su mayoría, ¿no? Por lo menos hasta hace algún tiempo eran en su mayoría, ¿no?, estudiantes indígenas en su mayoría, que difícilmente en las universidades convencionales no los ubicamos, ¿no? Digo, yo provengo de una universidad convencional y siempre éramos como los que estábamos en la esquina, ¿verdad? En cambio, en este tipo de universidades, pues hay una visibilización más de la participación de los jóvenes indígenas en estos espacios, ¿no? Otro elemento fundamental que yo creo que se considera como parte de los retos de las universidades, de este tipo de universidades, es de que de esta limitación que yo decía anteriormente, ¿no?, en el tema del silenciamiento de las lenguas, ¿no? Una de las críticas, y que incluso hoy en la mañana cuando se hacía la inauguración de las primeras maestrías en la universidad, justamente se decía, ¿no? En las universidades interculturales lo que hacen es que nuestros mapas curriculares a los estudiantes indígenas desde que ingresan hasta que salen tienen que aprender una lengua originaria, y entonces ellos están obligados por los mapas curriculares a aprenderlo, lo aprendan o no, pero están obligados a hacerlo, ¿no? Pero a los docentes no estamos obligados de ninguna manera a aprender ninguna de las lenguas originarias, a pesar de que ya tenemos casi 16 años de fundada, y los docentes no saben hablar una lengua indígena, y si lo saben serán contados, ¿no? Y justamente también es parte como de esta revisión constante de cuál es el lugar que tienen los profesores en este tipo de universidades, ¿no? Entonces, parte de este potencial que tienen estas universidades es visibilizar, sí, las lenguas originales en un país que ha sido discriminatorio, racista, violento hacia los pueblos, y que en este espacio y que los espacios de las universidades, pues sí deberían de fortalecer justamente el conocimiento, las lenguas originarias como lenguas, ¿no?, fundamentales para la educación, ¿no? ¿Cuánta queja hemos tenido? Disculpe, doctora, ¿está avanzando en sus diapositivas? No, es solo una. Okay. Solo una. Ok, está bien, gracias. Sí lo alcanzan a ver, es que... Sí, es que creímos que no estábamos viendo las otras diapositivas. No, es que está por pedacitos. Voy en la etapa del mapita donde dice retos, ¿no? Okay. Ahí voy en la de retos, ¿no? Entonces... Perdón, de hecho nosotros estamos viendo la primera que dice el título de la ponencia. No, ahí. Ahí ya vemos otra. ¿Qué papel han tenido las universidades ante la realidad? Gracias. Bueno, es que yo creo que no sé si me pasa a mí, pero cuando le doy a ampliar así, ya no la pasa. Bueno, pero en realidad solo es esta, ¿no? Bueno, entonces ya voy en la parte de retos. Bueno, en la parte de retos lo que yo decía justamente es este asunto del silenciamiento de las lenguas. ¿Qué quiere decir con el silenciamiento de las lenguas? A pesar de que estamos en universidades interculturales donde supuestamente se hablan las lenguas originarias todo el tiempo, pues es que lo hablan todo el tiempo los estudiantes,
porque en las aulas se sigue utilizando el mismo mecanismo que utilizamos en la educación básica y que hay mucha crítica en la educación básica, en el que los profesores también, cuando se les cambia a los centros de trabajo, muchos no saben hablar la lengua de la región ni de nada. Bueno, lo mismo ocurre en las universidades interculturales. La lengua franca de estudio, pues, es el español, ¿no? Entonces, cuando yo digo que hay un silenciamiento de las lenguas en las aulas, es porque no se habla una lengua originaria para impartir clases. La única materia en la que se imparte clases en lenguas originarias es la clase de lenguas originarias, ¿no? Pero por eso, de alguna manera, se valora procesos educativos de educación superior a nivel de maestría, por ejemplo, como en el caso de la Universidad Veracruzana, me parece, que tiene una maestría solamente en náhuatl, ¿no? O sea, todas las clases se dan en náhuatl, todas las conferencias se dan en náhuatl, ¿no? Yo tuve oportunidad de asistir a una y todos lo dan en náhuatl, ¿no? Entonces, o sea, estamos en otro, ¿no? Estamos en una, pues un análisis constante, ¿no? De lo que significa el tema de las lenguas indígenas en la educación superior, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, efectivamente, pues seguimos, ¿no? Pensando que estos espacios son los únicos espacios en los que pensamos que son del todo incluyentes, pero como nos damos cuenta, pues tenemos muchos retos todavía que seguir discutiendo y analizando como docentes, como funcionarios, como parte de este vínculo con el Estado, ¿no? Otro elemento fundamental que yo creo que hay que seguir reconociendo y que hay que seguir fortaleciendo de las universidades es efectivamente que sí se constituyen como un espacio de encuentro de experiencias comunitarias, ¿no? Sobre todo por las distintas experiencias comunitarias que tienen nuestros estudiantes, en el sentido de que muchas veces se idealiza de que todos los estudiantes provienen de las comunidades, pero también hay estudiantes indígenas urbanos en la ciudad que algunos ya no saben hablar la lengua indígena, que algunos ya no regresan a la comunidad y como parte, ¿no? del estudio que tienen en la universidad, pues regresan a su comunidad y se ven y se vuelven a confrontar con este espacio comunitario que quizás no ya se había olvidado y que a raíz de la universidad, pues sí vuelven a reencontrarse con esos espacios, con esas personas que quizás ya no habían visto antes, y que, bueno, ahí se vuelve a constituir como una red, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que todavía nos hace falta más análisis al respecto, pero se puede considerar efectivamente que son como estos espacios de reencuentro y de aprendizaje nuevamente con la comunidad en sí, ¿no? Otro elemento fundamental también tiene que ver con los temas de investigación que eligen. No es gratuito que nuestros estudiantes, sobre todo en el caso de lengua y cultura, muchos estudiantes en las universidades siempre dicen, ¿cuál es tu tema de investigación? Y dicen pérdida de la lengua, pérdida del traje, pérdida de la comida, pérdida del conocimiento. Entonces los alumnos todo el tiempo dicen que hay pérdida de todo, ¿no? Entonces estamos perdiendo todo. Entonces, digo, no es gratuito en el sentido de que ellos también se vuelven a preguntar cuál es el lugar que tienen en la comunidad y ellos consideran que quizás efectivamente hay una pérdida, ellos lo consideran como si fuera una pérdida, ¿no? Pero por eso hay investigaciones, digo, casos de jóvenes que dicen, nos estamos preguntando a nosotros qué es lo que está pasando en la comunidad, cómo lo estamos viendo, cómo puede ser sí un referente para investigarnos entre nosotros, porque al final son los estudiantes que regresan a sus comunidades, son los estudiantes que regresan sabiendo la lengua de la comunidad. Antes los antropólogos necesitaban, ¿no? A su traductor que les tradujera lo que decía la gente. Ahora no, ahora son nuestros mismos estudiantes quienes regresan a la comunidad y ya no necesitan ningún traductor para poderse, ¿no? Para poder comunicarse entre la gente. Entonces yo creo que ese es otro potencial fundamental que tenemos que seguirnos pensando como espacios de aprendizaje, como espacios universitarios y sobre todo porque bueno, estos jóvenes muchas veces también regresan ya a la comunidad ocupando algún cargo comunitario, ¿no? Esos cargos comunitarios, pues también, ¿no? Los retroalimenta, pero también tienen que llegar con estas estrategias y herramientas que de alguna manera pues ya se les ofreció la universidad, ¿no? Bueno, yo no sé cómo voy de tiempo, por eso me acelero un poquito, ¿no? Pero bueno, eso es en términos generales, en términos de cómo estamos viviendo nosotros el tema de la diversidad cultural y lingüística en un espacio que se asume que es intercultural, ¿no? Sin embargo, parte de todo este silenciamiento, ¿no? De las universidades y parte de todo este potencial, ¿no? O sea, tenemos muchos retos, ¿no? Como universidades, quizás las universidades interculturales son los únicos en los espacios, por lo menos ya de manera institucionalizada y con el apoyo del gobierno federal, que podemos, ¿no? Nosotros seguir discutiendo porque ya están, ¿no? Entonces tenemos que seguirlos fortaleciendo para generar cambios, ¿no? De lo que se ha pensado
alrededor de los pueblos en la educación superior, ¿no? Mis conclusiones al respecto es justamente lo que yo les decía al principio, ¿no? Un mundo donde quepan muchos mundos no es solamente... Le quedan 5 minutos. Sí, gracias. No solamente es un eslogan de los movimientos políticos y en este caso del movimiento zapatista, ¿no? Sino efectivamente se debe de ver como un horizonte, ¿no? Necesario para las universidades, un horizonte necesario para concretar los derechos de los pueblos indígenas, concretar el derecho de los estudiantes, concretar, ¿no? La anhelada inclusión de la diversidad y todo lo que estamos hablando acerca de que, pues es que teorizamos mucho acerca de la diversidad, pero en la práctica es bien difícil realizarlo, ¿no? Entonces, justamente parte de todas estas urgencias necesarias, ¿no? Es esto, ¿no? Que debemos de analizar y tener una postura crítica y yo creo que también hacer equipo, ¿no? Entre nosotros, ¿no? En términos académicos, ¿no? De cómo, qué hacemos frente al racismo, la violencia de género y todas estas desigualdades que imperan en las aulas y que imperan en las universidades, ¿no? Entonces, yo creo que es absolutamente necesario posturas críticas, tanto de docentes como del personal administrativo y de los funcionarios de la universidad, justamente pues para concretar en la práctica esta serie de cambios, ¿no? Que son absolutamente necesarios para cambiar nuestra realidad excluyente racista, ¿no? Pues hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Georgina. Efectivamente, qué importante es el generar esta transformación, ¿no? Para construir estas universidades interculturales. Construir la interculturalidad, ¿no? Como un proceso, como un proyecto que es necesario y que es necesario reflexionar también acerca de lo aprendido y desaprender muchos de estas conductas que tenemos a veces los docentes en el contexto educativo y en el aula en particular, ¿no? Bueno, vamos a dar ahora la palabra al maestro Julio César Valdera Cepeda, quien nos presenta la ponencia Formación Docente en Educación de la Niñez con Altas Capacidades, situación actual en México. Adelante, maestro Valderas. Sí, muchas gracias. Un segundito nada más para ajustar aquí la proyección. Ok, ¿me confirman si pueden verla? Por favor. Sí, se ve la primera... Sí, okay. Se está cargando. Diapositiva. Ok, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada sí quisiera agradecer a CRESUR y pues especialmente al comité organizador de este primer congreso de formación docente e investigación educativa, pues por la oportunidad, ¿no?, de compartir en este espacio pues un tema que realmente me apasiona y he estado trabajando recientemente, que es el tema de la educación en altas capacidades. Entonces, en general, este estudio documental pues trata de describir el contexto, la situación actual en nuestro país en torno a este tema y donde desde luego el papel del docente, sobre todo el maestro frente a grupo, pues tiene un rol muy, muy importante. Y bueno, como toda investigación, ¿verdad? Parte de esta especie de tarea de inmersión, ¿no?, en el campo. Entonces voy a tratar de poner en contexto primero lo más rápido que pueda, que tratar de sintetizar y de esa manera pues quedarme dentro del tiempo asignado. Bueno, es una realidad, me parece que en el aula hay alumnos que pueden presentar un rendimiento por debajo de la media, digamos, y muchas veces se deben a trastornos como dislexia, discalculia o este trastorno de déficit de atención, hiperactividad, y que definitivamente se requiere una atención especial buscando pues llevarlos, ¿no?, hacia, en cuanto al rendimiento académico, llevarlo a la par de sus compañeros de clase. Pero en este mismo espacio
que es el salón de clase, podemos encontrarnos también el otro lado de la moneda, ¿no? Que son estos estudiantes que muestran un rendimiento académico sobresaliente. Y al menos lo que yo he encontrado y lo que señalan algunos expertos, como el profesor Javier Turón en España, por ejemplo, que nos señala que en la escuela alrededor de un 2%, esto es 1 de cada 50 estudiantes, puede tener altas capacidades. Otros organismos aquí en México, por ejemplo, CEDAT estima que alrededor de un 3% de la población presenta altas capacidades. Entonces es una realidad que sí existe en nuestras aulas, estudiantes con estas condiciones y que definitivamente también requieren de nuestra atención. Otros organismos como FEMESI, por ejemplo, señalan como algunas posibles causas de esta falta de atención a una falta de conocimiento, ¿no? en las instituciones educativas y desde luego pues en la misma sociedad. Marcan también, por ejemplo, una falta de especie de estandarización o institucionalización de la atención, ¿no? O sea, que se requiere una atención institucional y al menos desde su punto de vista no lo están observando. Señalan también, por ejemplo, que se dan muchos casos, la mayoría, como vemos aquí, de cada 3 diagnosticados, 2 se suelen confundir con otro tipo de trastornos. Y esto en buena parte puede ser debido a la falta de conocimiento. Efectivamente, pues hay casos en donde se presenta lo que se llama la doble excepcionalidad, ¿no? Donde además de la alta capacidad pudiera estar acompañada de algún trastorno de aprendizaje como los ya mencionados. Entonces esto dificulta también la identificación y la evaluación de estos casos. Entonces, lo que he descubierto en este trabajo de documental es que hay muchas fuentes que señalan pues una falta de atención a este sector de la población y también se da este mito que a veces pensamos que estos niños por su alto rendimiento demostrado en el aula pareciera que no requieren de nuestra atención y generalmente volteamos más hacia aquellos que están con un rendimiento por debajo de la media. Sin embargo, hay estudios que señalan que sí tienen también, sufren en el aula, pues, o sea, tienen también sus propios problemas, sus propias necesidades y entre ellas, pues, la necesidad de sentirse incluidos también y que esto a veces, lamentablemente, no sucede en algunas de las aulas. Entonces, aquí, pues, esto me dio a plantearme algunas interrogantes básicas para desarrollar este estudio, desde la conceptualización de las altas capacidades, cómo las podemos identificar, cómo las podemos desarrollar. Y también pues cabe hacer esta pregunta, ¿no? De si en nuestro país los maestros en formación, los maestros en activo que están frente a grupo, realmente están preparados para hacer esta detección y desarrollarlos adecuadamente. Y estos maestros, pues nos preguntamos aquí si contarán con las alternativas suficientes, ¿no? Para hacer su formación o mantenerse actualizados y prepararse de la mejor forma para atender a este tipo de estudiantes. Entonces, básicamente, pues en eso basé mi estudio, ¿no? En esto que ya señalo de falta de conocimiento, inadecuada formación, falta de infraestructura. Algunos incluso señalan que no hay políticas educativas claras o suficientes para atender este sector. Aquí también me parece importante señalar que pues está, además de, como sabemos en la Constitución, pues se establece en la Ley General de Educación la obligación de atender a este tipo de estudiantes, y lo cual, de acuerdo a muchas fuentes, pues no está sucediendo. Me parece también relevante considerar que identificar y desarrollar este tipo de estudiantes, pues me parece que representan o podrían representar un
potencial bastante importante de desarrollo para nuestro país. Luego suelen ser mentes que entran en este fenómeno conocido, me parece que por muchos, que es la fuga de cerebros, ¿no? Que terminan desarrollando todo su potencial en otros países cuando sus familias cuentan con los recursos y las opciones suficientes pues para hacerlo de esta manera. Entonces, pues bueno, son algunas de las bases que me llevó a desarrollar este trabajo y que desde luego, bueno, pues había que plantear algunos objetivos específicos que de alguna manera ya les he adelantado. Entonces aquí, empezando por la conceptualización de lo que son las altas capacidades, a lo largo del tiempo pues se han desarrollado diferentes conceptos y esto de algún modo me parece que ha generado también, ha contribuido en buena parte a generar este ruido o esta confusión, creación de algunos mitos en torno al tema. Entonces, ya desde los primeros estudios que se hacían de la inteligencia y donde se empezó a observar casos de este tipo, donde los estudiantes mostraban rendimientos sobresalientes por encima de la media, pues se fueron creando diferentes teorías, modelos que intentan explicar este fenómeno y además propuestas para identificar, evaluar y desarrollar ese potencial. Entonces, trabajos como los de Stanford, los de Binet, los trabajos de Terman, por ejemplo, donde crean esta escala del cociente intelectual y estas pruebas psicométricas es en las que se basan todavía en la actualidad, desgraciadamente, muchas instituciones para clasificar o para identificar a este tipo de estudiantes. Entonces, un resultado de 130 hacia arriba, pues ya se considera un estudiante con capacidades altas o altas capacidades. Este término de superdotación, muchos expertos señalan que es un término que no deberíamos de seguir utilizando, pues lleva en sí una cierta carga peyorativa. Y el concepto que actualmente está ganando más terreno en el ámbito académico, sobre todo en la investigación, pues es el término de altas capacidades. Aquí el doctor Pfeiffer lo señala, lo define de esta manera. Así que son aquellos estudiantes que muestran una mayor probabilidad de lograr cosas extraordinarias o sobresalientes en un futuro. En México, por ejemplo, la Secretaría de Educación utiliza este otro concepto, que es el de aptitudes sobresalientes. Y aquí sí observan en esta definición, incluso señala campos específicos a observar. Entonces, científico-tecnológico, humanístico-social, artístico, o la parte física, ¿no? Que es la acción motriz. Entonces, cuando se observan estudiantes que sobresalen de algún modo en estos campos, pues ya se clasifican como alumnos con altas capacidades o aptitudes sobresalientes. Entonces, aquí voy a hacer un recorrido muy rápido porque es un tema bastante amplio, simplemente para poner en contexto la gran diversidad de teorías y modelos que se han ido desarrollando para pues tratar de explicar. Finalmente son propuestas para identificar, evaluar y desarrollar a los estudiantes con altas capacidades. Entonces, aquí subrayo a los personajes que han abierto campo en este tema de las altas capacidades, ¿no? Desde las escalas de Stanford, Binet, los trabajos de Thurston sobre el que luego se basaría, por ejemplo, las teorías de Gardner de las inteligencias múltiples, con sus ideas de las 7 aptitudes mentales primarias, los modelos de Guilford, los trabajos de Cattell, por ejemplo, con su inteligencia fluida y cristalizada, al que se le suma luego los trabajos de Carroll, a los que a su vez se suma el trabajo de John Horn
y esto evoluciona al modelo que ampliamente se conoce hoy como el modelo de Cattell, Horn y Carroll. Esta clasificación de modelos de psicométricos y jerárquicos es una propuesta del doctor Pfeiffer, que no es una clasificación única, ¿verdad? Hay otras propuestas, otras maneras de hacer esta clasificación, pero esta me pareció una de las más claras que les quise compartir. Los modelos de desarrollo de talento son unos de los que creo que en la actualidad se están trabajando con mayor énfasis, y aquí destacan sobre todo, por ejemplo, pues los trabajos del profesor François Gagné, la doctora Subotnick, por ejemplo. Tenemos también los modelos de Stanley. El modelo de Renzulli particularmente en el área educativa es uno de los más adoptados debido a que él propone toda una estrategia para la implementación en una institución educativa de este modelo de 3 anillos para identificar, evaluar y desarrollar a los alumnos con altas capacidades, y que se ha probado en muchas instituciones por todo el mundo. Entonces, por ello es uno de los más conocidos. Y bueno, aquí sumamos otras teorías como las de Erickson y Stern. Entonces, como vemos, todas estas son, digamos, formas que tratan de explicar el fenómeno, de comprender, de buscar formas de identificar pues cada vez mejor y desarrollar a estas personas con un alto potencial intelectual. Sin embargo, a pesar de toda esta diversidad, no se ha llegado a una, digamos, a una especie de unificación, como señala aquí Pfeiffer, que no hay una teoría o concepción que realmente se pueda considerar como absolutamente correcta. Entonces, son propuestas que actualmente coexisten y no hay una que todavía, digamos, marque un camino único. Esta parte de Borland me parece muy importante considerarla cuando hablamos de altas capacidades, porque él señala que esto de la alta capacidad pues no es un hecho natural, sino que es un constructo social, ¿no? Una forma en la que la sociedad trata de categorizar y que creo que es una buena forma para efectos de estudio del fenómeno. Sin embargo, se corre el riesgo de pues caer en las etiquetas, lo cual no es bueno. Lo que propone Borland o que él menciona es que no es algo inherente a la persona, como un niño que nace con los ojos azules o un niño que nace con el cabello rubio. En el caso de la alta capacidad, desde su punto de vista, pues es algo que sí se trae una parte innata, sí, pero hay otra en buena medida que puede ser desarrollada si se hace de la manera adecuada. Entonces, en todo este contexto, pues me surgieron estas preguntas. Tienes 5 minutos, perdón, maestro. Sí, gracias. En este contexto, pues me di a la tarea de buscar respuestas a estas preguntas que ya mencioné anteriormente. Y entonces, en la cuestión de la política educativa, pues yo encuentro que sí, efectivamente tenemos en la Ley General de Educación ya desde la anterior, de 2016, que ya había algunos artículos donde se obliga, de hecho, a las instituciones educativas a atender a estudiantes con altas capacidades, incluyendo esto, la formación de los maestros. ¿Sí? Se desarrollaron algunos productos, o sea, ya hay libros, hay toda una estrategia claramente definida que solamente habría que seguir, ¿sí? Y que esto, entre los resultados, pues he encontrado que no se ha desarrollado todavía del todo. Aquí en México, bueno, sabemos que las escuelas normales son las que forman a los maestros. Entonces hice una revisión de los planes de estudio y en general pues se podría concluir que no hay una oferta educativa actual en la cual el docente se pueda especializar en la atención. ¿Sí? Se crearon los CAM, por ejemplo, para actualizar al magisterio.
se crearon los centros regionales como CRESUR y CRETAM, entre otros. Entonces también hice una revisión de estas instituciones y las conclusiones a las que he llegado, entre otras cosas, pues es que no hay oferta educativa que permita al maestro formarse para atender alumnos con altas capacidades. Tampoco hay oferta educativa para que se pudiera actualizar, digamos, los maestros en activo. Sí hay algunas instituciones públicas y privadas, como las que muestro en la pantalla, que están aprovechando este hueco, digamos, en la formación, en la oferta para formación de maestros, pero como vemos, realmente es escasa. Entonces, pues como conclusión, en la parte de investigación también estamos bastante lejos. Si vemos las publicaciones en revistas de alto impacto, estamos muy pobres, 4 publicaciones hasta febrero de este año. Y entonces, en resumen, ya para cerrar mi presentación, me parece que el tema de las altas capacidades, pues es tarea por hacer. Sí hay un camino trazado a través de la Ley General de Educación, pero que sin embargo, pues no ha cuajado todavía. Es tarea pendiente, me parece. Y son oportunidades, si lo vemos positivamente, son oportunidades para muchas de las instituciones formadoras. Incluyo aquí a las escuelas normales, por ejemplo, las instituciones de educación superior. Obviamente, lo que corresponde a la SEP para formación de maestros. Son oportunidades, pues, de trabajar en generar esa oferta formativa para tener maestros más capacitados y que puedan atender y desarrollar el potencial que tenemos ahorita en las aulas y que no se está detectando por los motivos que ya he mencionado. Y pues bueno, con esto cierro mi participación. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, maestro Julio. Es muy interesante el tema que nos presenta. Efectivamente, falta mucho por hacer, pero tanto en el ámbito de la política educativa para la creación de estos centros de formación, ¿no? Para docentes, como a nivel también social. Considero que a nivel, en ese contexto, las poblaciones desconocen de estas capacidades que tienen. Falta infraestructura, falta gente capacitada también para poder reconocer esas altas capacidades. Y me parece efectivamente un tema de gran importancia, sobre todo en esta mesa, y el tema de inclusión que en ella se aborda, ¿no? Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a nuestra sesión de preguntas y comentarios. Tengo ya aquí en el chat algunos comentarios del público que nos acompaña el día de hoy. María Cristina Cuevas dice: gracias, doctora Georgina, su perspectiva crítica sobre lo que se vive en las universidades interculturales me aclara varias interrogantes que me he planteado a lo largo del tiempo con respecto a la pertinencia de estos espacios educativos. Este es un comentario de María Cristina. No sé si ella quiera hacer alguna pregunta al respecto de este comentario que nos hace. Si no, voy a dar lectura al siguiente comentario de Héctor González Picasso. Georgina, ¿qué opinión tiene acerca de la interculturalidad para todos? Es decir, no solo la atención a los pueblos originarios, en todo caso, atención a los pueblos del Estado mexicano, donde el acceso a la educación superior es complejo. Esto sería incluyente hacia sectores que históricamente han sido desfavorecidos. No sé si la doctora Georgina quiere comentar al respecto. Bueno, pues agradezco los comentarios, ¿no? Pues en realidad es bien complejo, en realidad, el acceso a educación superior en todo, ¿no? Creo yo que ahorita es que se ha hecho mucho más visible, por ejemplo, en el caso de las leyes, por ejemplo, ahorita la ley de la educación superior, en el que recientemente nos dieron a conocer cómo funcionaría la ley de la educación superior.
y la lucha histórica que han tenido los pueblos indígenas, y yo me refiero efectivamente a pueblos indígenas porque, bueno, también forma parte de uno de ellos, pero también por interés en investigación, en escritura, en pensamiento, etc., ¿no? Y yo creo que en el caso de las universidades, por ejemplo, las convencionales, que siempre nos remitimos a las universidades interculturales como si fueran nuestra responsabilidad, las únicas instituciones responsables de poner a discusión el tema de la interculturalidad, creo que efectivamente mucha discusión se enfoca a estas instituciones, ¿no? Pero las universidades a nivel nacional de las convencionales, por ejemplo, están haciendo su intento, ¿no? Intento, por ejemplo, la UNAM, que tiene su política de inclusión, la Benemérita, la universidad, la de Santa Fe, que no me acuerdo cómo se llama, Universidad Iberoamericana. La Iberoamericana tiene una eje, ¿no? Que ha estado hablando acerca y mucho sobre los lineamientos en relación a educación inclusiva e interculturalidad. Tenemos a nivel nacional, por ejemplo, no solo de las institucionalizadas, tenemos organizaciones como, por ejemplo, la Universidad de la Tierra en Oaxaca y una serie de universidades de los mismos movimientos y organizaciones, pues que están justamente como tratando de resolver, visibilizar, pues esta demanda histórica de los pueblos en relación al acceso a la educación, pero con pertinencia cultural, ¿no? Efectivamente, ahí uno de los elementos que pasa es de que es una responsabilidad del Estado, ¿no? Yo sigo creyendo que en el momento en que los estados no cuestionen, o el Estado mismo efectivamente no cuestione el tema de la transversalización, porque ahorita estamos hablando mucho acerca de la transversalización de género, la transversalización, por ejemplo, de que se ponga en discusión el tema del racismo, de la desigualdad y la violencia a nivel estructural, lo que vamos a tener van a ser efectivamente proyectos, ¿no? Proyectos como el de las interculturales, un proyecto por acá, otro proyecto por acá, pero en realidad debe de ser una política a nivel nacional y no solo para satisfacer, ¿no? A cierta población, en este caso dice, voy a dar una respuesta a los pueblos a ver qué tal si les funciona, ¿no? O le voy a dar una respuesta a las mujeres a ver si el tema de la violencia en las universidades se resuelve con una reforma, con una ley, ¿no? No, ¿por qué? Porque efectivamente caemos nuevamente pues en estos espacios en los que vamos a discutir solo entre nosotros, ¿no? Entonces yo creo que debe de ser como una política institucionalizada del Estado mexicano, en el que todos y todas nos vemos obligadas, ¿no?, a hablar sobre racismo, sobre discriminación, sobre violencia en las instituciones, no solo interculturales, a nivel de todas las universidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pueblos afros, ¿no? O sea, apenas es que se está empezando a discutir la posición y la historia de la población negra en México, ¿no? Y entonces ahí todavía tenemos otra lucha histórica que seguir discutiendo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucha tarea todavía, pero yo creo que sí, efectivamente ahorita es una presión por parte de organizaciones y de los movimientos, y yo creo ahí también que la academia hemos estado callados, ¿no? O sea, nos quedamos callados, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque que lo resuelvan otros, ¿no? Que lo resuelva el movimiento, y las universidades, pues en realidad sirven justamente para eso, ¿no? Entonces, por eso hablaba acerca del silenciamiento de las universidades, ¿no? Bueno, pues eso quería decir al respecto. Gracias. Voy a leer algunas preguntas que le hacen al maestro Julio. Dice, el maestro Julio, en su investigación, ¿consideró la oferta educativa de las licenciaturas en Ciencias de la Educación y maestrías en Educación como alternativa para la actualización del profesorado? No sé si nos quiera comentar al respecto el doctor Julio. Sí, claro. Bueno, primero, pues gracias, Noé, por el interés en el tema. Miren, en el estudio, el avance que he presentado ahorita en el Congreso, consideré importante analizar primero la oferta educativa en formación de docentes, digamos, el camino tradicional, ¿no? Que es a través de las escuelas normales, que son las primeras formadoras en los maestros de educación básica, sobre todo. Y no encontré una oferta. Está la licenciatura en inclusión educativa, ¿sí? Que en los currículos pasados viene a sustituir la licenciatura en educación especial. Pero, sin embargo, no es un plan de estudios que esté enfocado al 100% en atender a este sector de la población, ¿sí? Llevan un par de materias donde
se habla en general del tema, pero no llegan a profundizar, y me parece que ahí es donde está la tarea pendiente. Entonces, lo que tú mencionas de la oferta, por ejemplo, en las licenciaturas en ciencias de la educación, pues te digo que es un trabajo en curso, porque sí hay que analizar la oferta educativa en general, por ejemplo, de todas las universidades públicas, universidades privadas, que es bastante amplia en cantidad, sí, pero ahí mi hipótesis, lo que yo espero encontrar es muy, muy poca o nula oferta educativa en este sentido. La Autónoma de Querétaro cada año está dando un diplomado con costo, ¿sí? Lo que no pasaría si el maestro se formara desde la escuela normal. Entonces eso implica un esfuerzo adicional para el maestro en activo, porque tendría que desembolsar para prepararse por iniciativa propia, no como una estrategia, digamos, institucional a nivel de Secretaría de Educación, por ejemplo. Entonces, bueno, espero haber respondido tu pregunta. Gracias, maestro Julio. Fabiola Cruz nos dice, gracias por abordar el tema, maestro Julio. Me vi muy reflejada en su trabajo. Ojalá se pueda generar un programa en las escuelas con los alumnos con altas capacidades, personitas que pasan por muchas situaciones, desde no comprender lo que le pasa hasta ser excluidos, tratados con cierta discriminación y rechazo. Por otra parte, María Cristina Cuevas nos dice, gracias por su aportación, doctor Julio Valderas. Importante tema para comprender una realidad que no se vislumbra en los espacios áulicos y por lo tanto es poco atendida por los docentes. Emanuel Gordillo nos dice, muy interesante ambos temas. Su servidor labora en una universidad que surgió a raíz del levantamiento armado zapatista de 1984. Y es cierto, nos falta trabajar mucho en la inclusión, sobre todo la educación debe ser incluyente y no excluyente. Noé Chávez dice, muchas gracias. Bueno, esos son los comentarios que tenemos en el chat. No sé si hay... Sí, adelante, doctor Julio. Nada más así, rapidito, en comentarios sobre lo último que nos leíste, de las cuestiones, comentarios. Sí quisiera aclarar esto de que la falta de atención para los alumnos con altas capacidades definitivamente no es una cuestión de una falta de actitud o de ganas del maestro frente al grupo. Sí, yo estoy seguro que ellos quisieran tener las armas suficientes para poder atenderlos de la mejor forma. Entonces, nada más sí quisiera dejar clara esa parte. No va por ahí, sino que les faltan las herramientas para hacer esto. Y bueno, como mencionas, estos espacios como el Congreso, como los foros, todo esto, me parece que es muy importante que se estén dando cada vez más en torno a este tema de las altas capacidades, porque como mencionaban ahorita aquí en el chat, hay mucho desconocimiento sobre el tema, incluso entre las mismas instituciones educativas y los docentes. Y entonces lo que traje yo a compartirles al Congreso, pues es como una probadita, porque sí, la idea es efectivamente trabajar incluso de manera institucional y tratar de generar algunas opciones, como lo que mencionaba aquí alguien, de ojalá hubiera un programita para, pues esa es la intención, ¿verdad? Ojalá que con apoyo de todos podamos llegar a eso, a ese objetivo. Y muchas gracias. Gracias, maestro. Efectivamente es un tema bastante complejo porque, pues, como docente, puedo señalar que no estamos preparados para este tipo de estudiantes, ¿no? Quizás es a veces de alguna manera más sencillo poder identificar a un estudiante con ciertas limitaciones físicas o que están incluidos dentro de estudiantes con capacidades especiales, ¿no? O sea, que tienen problemas de visión, de audición y demás, y aún así no estamos preparados para atenderlos a ellos tampoco, para incluirlos en los procesos que llevamos a cabo educativos en el aula. Con mayor razón ocurre con este grupo de población con altas capacidades.
Si el otro grupo apenas si lo logro identificar y no estoy preparado para él, este otro grupo ni siquiera lo reconozco porque no sé cuáles son esas altas capacidades, cómo voy a identificarlas y mucho menos estoy preparado para, pues, conducir un proceso, construcción de conocimiento en el aula con ellos, ¿no? Es bastante difícil, pero como usted dice, efectivamente estamos acá para reflexionar en torno a estos temas tan importantes para construir un ambiente educativo más incluyente. Muchas gracias. Nos dice también Zenaida Peralta Bustamante, lamentable que no haya apoyo para poder seguir capacitándonos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en el público, de alguien que quiera abrir su micrófono y comentar algo más. Sí, buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Sí, para la maestra Georgina Méndez. Muy interesante su ponencia, maestra, la verdad. Yo soy profesor de idiomas, soy profesor de inglés. Si bien, pues, es una lengua extranjera, en la universidad tenemos esta situación de que los alumnos sienten, bueno, tienen una disposición negativa hacia el aprendizaje del inglés, lo ven como algo obligado. Entonces, algo que yo siempre he dicho es que si fuera un poco más transversal el idioma, que no solo las clases de inglés, y ahí coincido con usted, con lo que usted nos comentaba, no solamente las clases de idioma sean en inglés, sino que también otras asignaturas puedan ser parte, ¿no? Que sean enseñadas en este idioma. Usted hablaba de las lenguas originarias. Nosotros, soy de la Universidad de Quintana Roo, enseñamos en el Centro de Idiomas Maya. Había sido hasta hace 2, 3 años la lengua con menos alumnos inscritos. Sin embargo, retomamos en el Centro de Idiomas e hicimos un rediseño de nuestros planes y programas, y ahora es la tercera lengua pues más recurrente por parte de los estudiantes. Pero bueno, es un pequeño avance. Creo que hay más que hacer, y mi pregunta va hacia allá. ¿Cuáles son los principales retos que usted vislumbra para poder trabajar la interculturalidad en las universidades públicas del país? Bueno, pues digo, igual es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque justamente reflexionaba sobre eso y tiene varias aristas, ¿no? Una de las aristas que tiene, y escuchando hoy justamente una inauguración de una maestría, 2 maestrías que se está aperturando aquí en la universidad, y sobre todo en el caso de pueblos indígenas específicamente, yo creo que hay mucho desconocimiento de todo el proceso histórico de violencia, de despojo y de lucha de los pueblos. Yo creo que en esa medida en que desconozcamos todas estas historias, difícilmente nosotros vamos a poder ubicar el nivel de violencia que se sigue viviendo, ¿no? Ahorita usted decía que es de la Universidad de Quintana Roo. Yo a veces digo que de este lado de Chiapas para allá la historia se escribe distinta, ¿no? Porque la historia de los pueblos también por ese lado es otra, ¿no? Como que hay, bueno, nosotros lo vemos desde acá y pareciera ser que hay muchos avances, ¿no? En términos de derechos lingüísticos de los pueblos, en términos de la reivindicación identitaria. Entonces como que la historia se escribe aparte, ¿no? Pero bueno, ya nos dirán ahí, ¿no? Y yo creo que en el caso de las convencionales, yo creo que un tema transversal, digo, pero esa es la postura mía, porque además yo soy antropóloga, ¿no? Entonces la postura mía sería primero, pues, no sé, crear de verdad casi que una especialización o un inicio primero de conocer la historia de los pueblos, ¿no? O sea, sobre todo en el caso chiapaneco, ¿no? Yo no quiero meterme en las demás, ¿no? Porque cada uno tendrá su propia historia. No sé, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que ahorita tiene otro proceso interesante con la creación de esto de las universidades, pues sí, con donde hay un énfasis más en las lenguas, ¿no? O que ahorita hay un énfasis, sobre todo ahora, ¿no? Que hay mucho como énfasis en la visibilización de estos conocimientos y sobre todo de la historia de los pueblos, ¿no? Entonces, a lo mejor yo creo, pensaría que primero tendríamos que conocer un poco de historia, ¿no? Y después de ahí,
efectivamente ya podemos vislumbrar el aprendizaje de las lenguas, el aprendizaje del inglés, o sea, como otra herramienta fundamental de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, para acceder a una maestría, por ejemplo, no le van a pedir al estudiante, ¿sabes hablar Tzeltal Tzotzil? Le dicen, ¿sabes inglés? Y el tercer idioma para acreditar tiene que ser francés, italiano o alemán, ¿no? Entonces, los requisitos administrativos también efectivamente pasa por analizar efectivamente la utilidad de las lenguas. Eso lo sabrán mejor los lingüistas que yo, ¿verdad? Pero muchas discusiones que hemos tenido con los compañeros lingüistas justamente hablan de eso, ¿no? Muchos jóvenes ya no quieren hablar su lengua porque dicen no le ven ninguna utilidad más allá de su propia comunidad y la utilidad efectivamente, la limitación, o sea, la limitación y el reconocimiento, por eso decíamos, ¿no? Que tendría que ver como políticas públicas del Estado, ¿no? Entonces, al ponernos una limitante y un reconocimiento universal, por ejemplo, en este caso de otros idiomas y no de los propios, ¿no? Pues efectivamente hay una serie de limitaciones. Entonces, yo creo, digo, no sé, salvo, ¿no? Que a lo mejor hiciéramos un congreso sobre eso, pero tendría que ver, ¿no? Justamente con conocer las historias propias de los pueblos y después de ahí ya, ¿no? Arrancamos con todo lo que tenga que ver con el nivel de lenguas, a nivel de contenidos, a nivel del cuestionamiento, pues de todas estas, ¿no? Historias actuales en las que están viviendo los pueblos indígenas y que bueno, que también, ¿no? A lo mejor ahí cabe hacer una aclaración, no todos viven en las mismas condiciones, ni todos tienen, ni todos son iguales, ni romantizar también a los pueblos indígenas, pero partimos de una base, ¿no? Que es esta base, ¿no? Que partimos de la idea pues de la invisibilización y de la desigualdad, ¿no? Entonces yo creo que más bien por ahí sería, ¿no? Digo, bueno, claro, digo, hago mea culpa porque, bueno, yo soy de ciencias sociales, entonces yo empezaría por ahí, ¿no? Muchas gracias, doctora. Pues mire, le comparto, yo participo en el programa de la licenciatura en lengua inglesa, donde los alumnos se forman en lengua inglesa y como segunda lengua, hasta hace unos años antes de los cambios que le comentaba, era el francés, el obligatorio. Entonces ellos tenían, siempre en el centro de idiomas se han ofrecido otros idiomas, italiano, chino, alemán, maya, pero eran optativos para los alumnos. Entonces, para ellos era obligatorio después de inglés, francés. Con estos cambios que logramos en el plan de estudios, ya queda elección del alumno, qué lengua quiere estudiar. Ya no es francés obligatorio. Entonces, eso ha permeado y ha permitido, y también nosotros hemos trabajado, no sé si sea correctamente, no quiero verme de ninguna manera segregador ni nada, pero hemos promocionado pues otros idiomas, entre ellos nuestra lengua originaria de aquí del estado, que pues es maya. Y sí hemos visto, se han abierto más grupos, también hemos trabajado más cuestiones lingüísticas, más cuestiones de tradiciones. Entonces eso ha ayudado. Muchas gracias por su conferencia y de verdad, pues a mí me aportó mucha información y muchos puntos de reflexión, muchos puntos de quiebre. Gracias, doctora. Le damos la palabra ahora a la maestra Fabiola, que quiere participar. Adelante. Creo que es un micrófono. Gracias. Pues bueno, hola a todos, a todas. Mi nombre es Fabiola Cruz y bueno, un poquito enlazándome a la propuesta de la doctora Georgina, el abordaje que acaba de hacer en relación al reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. Al menos en el caso de la UV, de la Universidad Veracruzana Intercultural, no tuve oportunidad de colaborar en los inicios del diseño curricular de la maestría náhuatl y en efecto, yo creo que para poder avanzar en esta parte, no solo de la transversalización y del reconocimiento, generar cambios estructurales, yo creo que más bien es, porque lo hemos hecho acá, como quiero compartir lo que hacemos, tiene mucho que ver con cuestiones, sí, de llegar a instalarlo como una política educativa, pero tiene que ver mucho más con estar incidiendo en gestiones, en irnos hacia las bases,
y hacia las cabezas que están al frente en esto, en el momento y en el contexto histórico o en esa determinada gestión, para poder incidir y hacer estos cambios en las políticas de ingreso principalmente, y de reconocer, de hacer visible o de dar esa visibilidad a las lenguas originarias, o ya llamarlas como idiomas como tal, y que sean requisitos de ingreso y de egreso reconocidos en los posgrados o en cualquier programa de licenciatura. Acá se ha hecho a través de llegar con las autoridades, de buscar los lineamientos, normas, acuerdos, diferentes, toda esa legislación que pudiera dar el soporte para hacer este cambio primero, pues en tu propia base, en tu propia entidad o en la institución, ir como por esos espacios, y es algo que la UBI ha ido logrando en la propia universidad y ya es aceptado, ¿no? Hay una cuestión en las licenciaturas que la UBI ofrece y en el proceso de ingreso también, de reconocer a los estudiantes que hablan una tercera lengua ya, como es el náhuatl, como es Popoluca y Ñujú, que es parte de la diversidad lingüística del estado de Veracruz, reconocer esa lengua como una lengua de ingreso y hacerla válida para el proceso de ingreso o de aprendizaje durante la trayectoria, ¿no? Pero tiene que ver con gestiones en las bases o en las propias, al interior de las propias instituciones, para ir generando brechas en esa política, ¿no? Eso es lo que se ha hecho acá, y bueno, traté de encontrar el hilo en donde la doctora había estado mencionando, ¿no? Cómo puede hacerse, eso es lo que se ha intentado hacer desde acá. Ahí va. Lo difícil es cuando también ya se logra hacer, tener las suficientes personas que tengan la competencia, lo voy a decir en ese término, de evaluar y de dar a certificar que la persona lo habla, lo escribe, realmente sabe la lengua. Entonces eso es otro proceso que viene atrás y que no es tan fácil de atender en cuestiones lingüísticas, y hay todo un procedimiento que se ha estado trabajando ahí, ¿no? Pero pues tiene que ver por ahí, ir como a la base y a la gestión y insistir. Gracias. Doctora Georgina, ¿quiere comentar algo? Bueno, de manera rápida, ¿no? Efectivamente, Fabiola, tal cual, ¿no? Como lo mencionas, ¿no? Por eso decía también en el sentido de que son los profesores, por ejemplo, los que estamos involucrados en estas instituciones, quienes deberíamos de estar dando la lucha, pero estos profesores que también estamos en estas instituciones tenemos que estar sensibilizados, saber que efectivamente esa es la necesidad, ¿no? Y lucharlo porque efectivamente se concrete, ¿no? Como tú dices, ¿no? Como un requisito, a ver si de esa manera es posible, ¿no? Como que a nivel académico o a nivel superior se considere como una necesidad, ¿no? Y que a lo mejor ya como parte de estos requisitos, pues cambiar, ¿no? Como este panorama, ¿no? De que solo algunas lenguas son válidas para tal o cual cosa, ¿no? Entonces sí, efectivamente coincido contigo y sí tengo conocimiento, ¿no? Pues de esta maestría, no porque yo sepa, ¿no? Sino porque lo he seguido en redes y porque me parece muy interesante esa maestría, ¿no? Porque digo que es la primera, ¿no? A nivel nacional en el que pues se visibiliza la lengua náhuatl, ¿no? En todo, el contenido, en todo. Entonces a mí me parece muy interesante esta propuesta que ustedes tienen. Gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa y ahora daré la palabra a la maestra Fabiola Cruz Márquez, que nos presenta la ponencia Ingreso y Evaluación a la Educación Superior, Equidad, Inclusión y Justicia, un reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios. Adelante, maestra Fabiola. Estoy tratando de compartir, a ver si puedo lograr. Me dicen si se visibiliza. ¿Sí se ve?
Sí, sí se ve. Ok. Bueno, pues muchas gracias al comité organizador y en particular a quienes han estado organizando este congreso y sobre todo por la oportunidad que me dieron de presentar este trabajo y por creer en que podía hacerlo. Un saludo a todos y a todas. Y bueno, pues la propuesta, esta ponencia es una reflexión en torno al ingreso y evaluación a la educación superior, bajo 3 principios clave que considero que es la equidad, la inclusión y la justicia, y en torno a ello hacer un reconocimiento de la diversidad cultural lingüística de los pueblos originarios. Yo soy docente de la Universidad Veracruzana Intercultural y bueno, el propósito de este trabajo pues es analizar y ofrecer una discusión en torno al acceso a la oferta educativa, justamente lo que estábamos comentando, el ingreso a la misma. En el caso en particular de la educación superior y toda la oferta que se promueve y cómo se realizan los procesos de evaluación a dicho nivel, en particular en el estado de Veracruz y en específico en 2 universidades públicas, una de tipo convencional y otra no convencional, en la cual se promueve el enfoque intercultural. Me refiero a la de tipo convencional, a la Universidad Veracruzana, y a la no convencional, por así llamarla, en la que se promueve el enfoque intercultural, es la Universidad Veracruzana Intercultural, conocida como la UBI. Bueno, este trabajo parte de analizar las prácticas académicas de gestión y de evaluación y de ingreso ejercidas no solo en estas universidades, sino de un proceso de observación de cómo se realiza en otras instituciones de educación superior para el ingreso y el acceso a las oportunidades en este nivel y cómo se ofrecen. Tuve la oportunidad de estar en una de las reuniones cuando se hacen los procesos de revisión para el ingreso y la escolaridad en la Universidad Veracruzana, y fue donde pude darme cuenta de lo que voy a hablar un poquito más adelante y de este proceso de evaluación, en el cual y a través de este escrito traté de plantear una mirada reflexiva e intercultural para visibilizar estas prácticas en las cuales yo identificaba que no se daba un reconocimiento de esta diversidad cultural y lingüística de los pueblos originarios, que los procesos de evaluación deberían estar basados en estos 3 principios fundamentales que son la inclusión, la equidad y la justicia para el acceso a la misma. A este nivel, es evidente que hay mucha necesidad de formación y de acceso a la educación superior, que constituye un área de potencial desarrollo, que requiere mucha atención y que requiere cambios en la manera en que se gestionan los espacios de formación o se generan estas oportunidades de aprendizaje para la formación de los futuros profesionales o de todos aquellos sujetos que aportan o las personas que aportan al desarrollo económico, social y cultural en todos los niveles y en todos los contextos y por ende también en los propios pueblos originarios. A partir de reconocer a 2 sectores principales. Disculpe, maestra, estamos viendo la primera diapositiva. No sé si las ha cambiado, pero seguimos en la primera. ¿No se ven? No. ¿Cómo le podré hacer? Perdón, ¿puedo Sí. dar una sugerencia? Sí. Cuando le dé compartir, comparta en pantalla completa, para que así deje de compartir. Cuando le vuelva a dar compartir, dele en toda mi pantalla y así podremos ir viendo cómo cambian las diapositivas a la vez que usted lo hace. Voy a intentar, no sé si ahí se pueda ver. Mi pantalla completa. Es que no me muestra el documento que estoy trabajando. Debe tenerlo abierto, no minimizado, para que pueda hacerlo. A ver. Abra su presentación y vaya entonces a compartir y le da a compartir toda mi pantalla. ¿Me dicen si se ve? No. Ahora ahora vaya hacia su presentación y ya dele pantalla completa. Dele ocultar, ahí donde dice dejar de compartir ocultar, dele clic en ocultar y pónganla en pantalla completa en PowerPoint. Abajo. Abajo. ¿Por dónde está? Ahí. ¿Listo?
Y ahora sí, si quiere, dele el siguiente y nosotros vamos a ver cómo se cambia. Sí, bueno, me había quedado aquí. Bueno, partía de en una justificación de retomar los planteamientos que Luengo y que Ruiz hacen en algunos de sus propuestas, partiendo de luego donde él reconoce que la educación superior, las universidades necesitan replantear su misión social. Gracias, maestro. Y de manera urgente establecer otro tipo de prácticas que posibiliten este ingreso a la vida universitaria, que transformen esos procesos de formación y que ahora se ven mucho más impactados por los movimientos y las tensiones que hay con la crisis civilizatoria y todos estos cambios, y que, bueno, desde lo local hasta lo global se ha impactado mucho más derivado de la pandemia. Si de por sí ya había situaciones de tensión y de muchos casos, ahora son muchísimo más, y que hay que hacer un cambio para dar respuesta a estas nuevas necesidades de formación. Por ello es que trataba de centrar esta reflexión en la evaluación y el ingreso a la educación superior, haciendo este reconocimiento y retomando también lo que Ruiz propone en sus textos respecto a la modernización de las instituciones de educación superior, donde él habla de apostar por nuevas estrategias que posibiliten e incorporen con mayores oportunidades en términos de equidad, de movilidad de académica, de crecimiento social, pero de voltear a ver a los pueblos originarios con otra mirada. Yo me hacía varias preguntas cuando estaba en ese proceso, en esa reunión de ingreso y escolaridad, porque cuando pasa ahí siempre te revisan los resultados que hay de ingreso en el dominio de ciertas habilidades para la comprensión lectora, para las cuestiones matemáticas, etcétera. No sé cuáles son los alcances y los puntajes que tienen los estudiantes que aspiran a ingresar a un programa educativo superior. Y entonces me planteaba si era posible que en las universidades se pudieran realizar procesos de ingreso a la educación superior considerando a la población proveniente de los pueblos originarios y hablantes de lenguas originarias en condiciones de igualdad, equidad e inclusión. Cuando yo veía los resultados que pasaban ahí proporcionados por el Ceneval, de lo que hablaré un poquito más adelante, siempre los estudiantes de la UBI o que eran provenientes de estas comunidades, pues estaban en números rojos y por debajo de la media de todas esas habilidades que se van manejando, ¿no? Y que deberían de tener un puntaje distinto, ¿no? Respecto a los estudiantes que vienen de áreas urbanas. Y decía, bueno, ¿cómo pueden las universidades realizarlo? ¿Cómo pueden cambiar estos procesos y que sí realmente sea una evaluación en términos de equidad, de igualdad, de pertinencia o de inclusión? Planteaba en términos de política, decía, bueno, vamos a buscar qué se expone en el Plan Veracruzano de Desarrollo respecto a la educación, el acceso a la educación. Y aquí también vuelvo a caer en cuenta que es importante que todo proceso y parte de la política pública se reconozcan estos tres principios de equidad, de inclusión y de justicia, pero desde una mirada intercultural, es decir, reconocimiento de esa identidad de etnias, de reconocimiento de las culturas, de ese tipo de lo que pasa en los contextos de los pueblos originarios, cómo podemos entenderlos y cómo deberían ser implicados y visibilizados en los procesos de ingreso a la educación superior, no solo en las universidades interculturales, yo pienso que también en las demás universidades convencionales que atienden poblaciones urbanas y rurales, pero que también atienden poblaciones que son provenientes de movimientos de migración, que son provenientes de los pueblos originarios y que en conjunto ahora están generando otro tipo de poblaciones que se llaman mixtas. Es importante por ello considerar también la mirada que plantea Sapontchevich cuando habla de que hacer una inclusión real desde una perspectiva de la justicia social. Ella considera que toda persona debe reconocer sus capacidades, sus diferencias en torno a hacerla integrada en términos de inclusión, no distinguirla o excluirla por su raza, por su identidad étnica, por su sexo, por su idioma, por su religión, etc. Sino hacer esta inclusión verdadera y tener un sentido de justicia y no relegado por no reconocerle, en este caso, por ejemplo, el dominio de alguna lengua o de algún idioma distinto al que se está pidiendo. Por ejemplo, ahora en la Universidad
están dando cierto puntaje más si tú ya llevas un nivel de inglés acreditado en B1. Y entonces, ¿en dónde está la posibilidad de reconocer o de ser justos, incluyentes, y de reconocer esta diversidad lingüística en un proceso de ingreso y de evaluación, si hay un estudiante que domina el náhuatl, el ñujú, etcétera? Bueno, creo que el ingreso a la educación superior para los pueblos originarios requiere un ejercicio de reconocimiento de forma pertinente y bajo estos 3 principios, y no solo nada más de hablarlo en un reconocimiento no escrito y no en términos de un reconocimiento incluido en las gestiones y en la política educativa. Al inicio les platicaba acerca de lo que, de este análisis que hacía al interior de mi propia institución y de la Universidad Veracruzana. La UBI es la única de las 11 universidades interculturales que está dentro de una universidad convencional. Entonces ahí se generan procesos bastante interesantes de construcción para el acceso. A veces nos tenemos que alinear, pero también he escuchado las necesidades o los planteamientos que la intercultural ha estado generando para este reconocimiento de la diversidad y las necesidades de los pueblos originarios. Generalmente la UB utiliza a los servicios del Ceneval como una empresa, bueno, yo le diría una empresa, que realiza la aplicación de exámenes estandarizados y únicos, en los cuales yo observaba que no hay un reconocimiento de las personas, una diferenciación de las personas que vienen de grupos comunitarios y que se utilizan estos instrumentos diseñados de manera masiva o estándar con ítems que están lejos de su cosmovisión, de su cosmogonía, lejos de un mismo nivel de desarrollo académico. La realidad es que la educación que se imparte en las comunidades no es la misma que se imparte en los centros urbanos, ¿no? Hay huecos o hay ciertos rezagos. Creo que sería importante generar un proceso distinto que hable de mirar y de generar otro tipo de evaluaciones en donde las competencias y los saberes de esos aspirantes sean reconocidos y no se les haga participar en un proceso de evaluación de masas, descontextualizado y no pertinente o justo. La UBI se creó en el 2005 y hasta el 2015, más o menos llevamos trabajando este proceso de ingreso con el cambio y las gestiones que logramos hacer como 3 años o 4. Habíamos estado pegadas a esos procedimientos de evaluación a través del Ceneval, una evaluación estandarizada, pero nos empezábamos a dar cuenta a partir de los resultados que encontramos qué era lo que estaba pasando. Y bueno, pues hay muchos ítems que no se comprenden los conceptos que vienen ahí, el lenguaje no es pertinente, no hay una relación con lo que ellos consideran en su visión, en su cosmovisión, perdón. Y bueno, pues era necesario replantearlo e hicimos propuestas. Y entonces la UBI trató de generar un proceso más pertinente, equitativo e incluyente. Para ello lo que hizo fue generar, en conjunto con otra área de la universidad, instrumentos que permitieran hacer una evaluación con pertinencia cultural y lingüística. Entre estos instrumentos se generó una entrevista, la cual es realizada en la misma lengua de los aspirantes. Generalmente sí se ha encontrado un acompañante lingüístico que haga este proceso de evaluación, y el equipo de lingüística de la UBI se aboca a diseñar estos instrumentos. Se generan cartas de compromiso de respaldo de alguna persona que sea reconocida en la comunidad, puede ser una partera, el sabio local, el sacerdote, alguien que es una figura importante en la comunidad. Sí se generan exámenes. ¿Sí? Tiene 5 minutos, perdón. Okay. Exámenes redactados considerando el contexto regional y la cosmovisión de las comunidades de donde provienen. Ellos, ciertas palabras, es lo mismo que ellos miren cómo consideran el agua, cuál es la visión sobre la cosmovisión sobre una palabra, por ejemplo, ¿no? Esto más bien con fines de diagnóstico, para saber cómo apoyarlo y en qué áreas de oportunidad ellos necesitarían apoyo. Por ejemplo, donde más encontramos las carencias son en la parte tecnológica, en la redacción de la lengua del español, porque obviamente para muchos de estos estudiantes el español no es su lengua materna. Entonces ahí la comprensión y la no
un proceso no equitativo con este tipo de pruebas estandarizadas. Pues finalmente, entre las reflexiones, yo creo que en términos de políticas es volver a la base, es insistir en tocar en las gestiones y en cuestión de legislación universitaria con las personas idóneas y con el sustento legal para hacer estos cambios, y creo que hacer visible este reconocimiento de estas poblaciones, de las lenguas, de sus saberes, de sus usos y de sus costumbres, para poder hacer una evaluación más pertinente y que realmente el acceso a la educación superior para ellos sea mucho más vasto y con mayor oportunidad y un proceso más justo, ¿no? Es construir, es diseñar procesos cultural y lingüísticamente pertinentes, que sí atiendan estas necesidades, que sí es posible hacer este diseño y que sí se puede dar una evaluación bajo un acompañamiento intercultural y en la lengua y haciendo este reconocimiento más justo y más incluyente. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por el tema tan interesante que nos comparte. En esto, bajo la necesidad que existe, ¿no?, de generar procesos más, pues sí, más justos en el acceso, para el acceso a la educación de todos y todas, ¿no?, particularmente de la gente de los pueblos originarios. Gracias. Vamos ahora a darle ahora la palabra a la doctora Iris Alfonso Albores y al maestro Emanuel Gordillo Espinosa, quienes nos comparten la ponencia Los efectos del uso indiscriminado de las redes sociales en la educación. Hola, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. ¿Sí? Adelante. Bueno, muchas gracias, colegas. Bienvenidos a este congreso. Para mí es un honor participar. Agradecer al Centro Regional que nos da la oportunidad de abrir estos espacios. La plática que les traigo el día de hoy es acerca de la parte desde mi perspectiva como de mi práctica docente, mi expertise en tecnología educativa y de mi actividad de investigación que tengo dentro de mi institución. El título de la ponencia es Los efectos del uso indiscriminado de las redes sociales en la educación. Ya lo mencionaron el maestro Emanuel y la doctora Iris. Quiero iniciar con esta frase que en el pasado tú eras lo que tenías, ahora eres lo que compartes. De Wilfried Bauer. Como introducción, en la actualidad no basta con que nosotros sepamos leer y escribir. Ahora ya hay un término que se le conoce como analfabeta digital. Tenemos que saber hacer uso, conocer muy bien de las tecnologías, saber manejar muy bien las tecnologías y sobre todo hacer uso crítico de esas tecnologías, sobre todo si somos docentes. Cuando nosotros empezamos, cuando empezó la pandemia, nos dijeron se van a confinamiento, 40 días y bueno, háganle como puedan, ¿no? Y empezamos a utilizar los primeros medios que fueron las redes sociales, que estuvieron a nuestro alcance. Y cuando hablo de redes sociales, hablo de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Telegram, entre otros. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a hacer un buen uso de estas redes sociales porque al darle un mal enfoque puede tener repercusiones dentro de nuestros estudiantes, como los vamos a ver más adelante. De acuerdo a estas estadísticas que arroja en este caso la Asociación de Internet en 2020, ha encontrado algo interesante, que las personas, y en este caso nuestros alumnos, pasan alrededor de 8 horas conectados a Internet y donde invierten más de 4 horas a redes sociales. Y esto lo constato porque cuando yo inicio materia en mi universidad, hago una encuesta y trato de explorar a ver qué tanto tiempo ellos invierten en las redes sociales. Y en efecto, ellos en algunos casos invierten hasta más de 10 horas conectados en las redes sociales y algunos me han dicho, no, nos dormimos a las 2, 3 de la madrugada por estar en el chat. Entonces debemos de saber considerar que el uso indiscriminado de las redes sociales en educación puede traer grandes consecuencias si de por sí nuestros alumnos ya están en las redes sociales y algunos no saben utilizarlas de manera eficiente. Por ello,
generamos una propuesta que se llaman netiquetas. Las netiquetas vienen siendo reglas que van a regir la comunicación a través de las redes sociales, reglas que permitan una comunicación efectiva de esas redes sociales. Pero para llegar hacia las redes sociales, tuvimos que pasar por la sociedad de la información. Una sociedad que se caracteriza donde se ha almacenado la mayor cantidad y se ha sobrepasado la mayor cantidad de información que se haya podido almacenar en todas las bibliotecas del mundo. Cada día se crean en el Internet más de 2.5 de bytes de datos. Es una cantidad enorme. Se descargan alrededor de 390,000 aplicaciones para poder utilizarlas. 188 millones de correos electrónicos se generan por minuto y 4.5 millones de búsquedas se hacen en Google por minuto. Hoy en día la pandemia nos ha puesto a prueba que la tecnología es una herramienta muy importante que se puede utilizar, pero debemos darle un enfoque. Si nosotros sin la pandemia, a lo mejor no conociéramos Zoom o Meet, que hoy en día ha tenido una gran relevancia. Y hemos pasado a esa sociedad de la información que se ha caracterizado por un modo de ser comunicacional a través del uso de la parte principal que es Internet. Pero pasamos de la sociedad de la información, hemos pasado a una sociedad del conocimiento, pero yo creo que todavía desde mi perspectiva y desde algunos otros teóricos, todavía nos falta un pasito para llegar a la sociedad del conocimiento. Creo que todavía nos quedamos en ese paso de la sociedad de la información. Estamos saliendo para poder entrar a la sociedad del conocimiento. En la sociedad del conocimiento es una sociedad que se nutre de toda esa gran diversidad de información. Y es lo que debemos de fomentar en nuestros estudiantes, de trabajar en nuestros estudiantes. Y he encontrado, dentro de los hallazgos que he obtenido, es muy interesante porque a veces nosotros como docentes tenemos miedo de utilizar a lo mejor la tecnología porque creemos que nuestros alumnos son expertise en el uso de la tecnología, pero sí son expertise en el uso de la tecnología para jugar, para divertirse, pero para generar un conocimiento he encontrado esa brecha en la cual ellos todavía les cuesta utilizar la tecnología para poder generar conocimiento. Y es allí donde todavía estamos pasando por ese proceso. Pero durante todo esto, como es la participación de dentro de la sociedad en red. La sociedad en red es aquella que que busca los desafíos que las personas tendrán que enfrentar determinados perfiles responsables y éticos ante la sociedad. Tenemos muchas redes sociales hoy en día que se están desarrollando, muchas redes sociales que se están utilizando. ¿Ya? Esas redes sociales, ¿cómo ellos están participando? Nos hemos encontrado a veces con reglas gramaticales que han modificado las reglas gramaticales y como dicen los memes o como dice la chaviza o para entender qué dice la chaviza, porque han modificado las reglas gramaticales para poder comunicarse. Entonces debemos tener una participación más responsable en las redes sociales. Y también, entonces, es aquella persona que es cívicamente competente cuando conoce y hace y tiene actitud determinada para participar en diversos temas. De la misma manera, yo a veces, dentro de esto, tratamos de ver algunos temas políticos para conocer cuál es el punto de vista que ellos tienen acerca de estos temas. Y en efecto, muchos de ellos no saben opinar o se van con lo que dicen las masas, con lo que ellos leyeron y no saben discernir de una buena información o dar una buena opinión acerca de estos temas. Entonces, esa es la parte responsable para una participación más ética y cívica. ¿Por qué? Porque a nosotros nos formaron para, como está la imagen del lado izquierdo, nos prepararon para una participación ciudadana física, donde yo puedo llegar, integrar, entregar o en una boleta o dar mis opiniones frente a un aula de clases, pero no nos formaron para una participación como está del lado derecho, una participación al lado con el uso de la tecnología. Nadie nos dijo, tienes que participar de esta manera, tienes que contestar de esta manera. Entonces, nadie nos dio ese proceso de capacitación o de formación durante nuestro proceso de formativo en las instituciones.
He encontrado, entonces, dentro de esto, cómo nuestros alumnos están participando en las redes sociales. Los hallazgos que se han encontrado son muy interesantes porque nos dicen que nuestros estudiantes tienen habilidades digitales, pero sin conciencia en la participación. Entonces, de todas esas habilidades digitales que hemos encontrado, hemos visto que nuestros alumnos son buenos utilizando Facebook, pero para postear, no para cuestiones académicas. De los pequeños estudios de las pequeñas encuestas que se han levantado, ¿cuántos de ellos, se les pregunta, pertenecen a un grupo cerrado de expertos en su carrera? Son muy pocos. ¿Cuántos de ellos siguen a páginas especializadas a su carrera? Son muy pocas, pero sí pueden seguir artistas, grupos musicales, entre otros. También tienen poca originalidad en las posturas sociales ante los eventos que ocurren en la sociedad. Temas muy importantes como cuestiones de educación, cuestiones de política, de economía, incluso de lo que está sucediendo en la pandemia referente a la COVID-19. Cuando se les hace preguntas de cuáles son sus opiniones, cuál es la postura que ellos tienen sobre esto, no tienen argumentos, carecen de argumentos porque no les gusta hablar sobre estos temas o más bien no se informan de estos temas. Y es interesante porque ya cuando se les empieza a orientar que deben saber, deben de conocer, empiezan ellos a leer, a unirse a grupos, a ver publicaciones en las redes sociales, ya pueden empezar a tener una mejor participación, pero mientras no tienen ellos esta parte principal. Están cansados de la interacción social. Hay una encuesta muy interesante que hice el año pasado, es decir, cuánto tiempo ellos pasaban y cuántos amigos realmente tenían, si conocían. Había estudiantes que tenían alrededor de 3,000, entre 3,000 a 4,000 amigos en redes sociales, y de ellos realmente conocían como unos 10, 20, exagerados. Y ellos que decían, bueno, ¿y cómo es que agregas un amigo? Pues simplemente me mandan solicitud o yo mando solicitud y doy clic en agregar, agregar, agregar y agregar. Entonces, esa interacción se basa a través de pantallas y por eso ellos a veces tienen, o en este caso lo indican las encuestas, que tienen un cansancio de interacción social a través de las pantallas. El impacto de la socialización en un mundo de pantallas es muy importante porque estamos formando, o nuestros alumnos se están formando hoy en día contra esta pandemia a través del uso de las diferentes plataformas educativas, a través de las diferentes plataformas de videoconferencia y de las diferentes redes sociales que estamos utilizando como docentes, pero hay un impacto. Y eso todavía no lo he medido y no lo hemos medido porque nos falta todavía. Este es un primer esbozo que estamos haciendo del proyecto. ¿Cuál es el impacto que pudo haber tenido las redes sociales durante la pandemia, tanto negativo como positivo? Eso nos faltaría medir. Y algo muy notado es que los alumnos, en este caso, siguen a las masas y de allí deliberan sin argumentos concretos. Es decir, ¿qué opinas sobre este tema? Y ellos lo que hacen es seguir lo que opinaron dentro de un foro, dentro de una publicación y sobre eso, pero no tienen una postura crítica sobre lo que ellos piensan o sobre lo que ellos opinan de esos temas. Esos son los hallazgos que hemos encontrado en algunas encuestas en cuanto a nuestros alumnos. Pero el uso de estas redes sociales nos trae ventajas, sí. Dentro del INEGI e Internet MX en 2020 nos dicen que tenemos ha crecido a 70 millones de personas conectadas a Internet, dentro de los cuales más de 50 millones son estudiantes de los 126 millones de mexicanos que somos. El crecimiento para adquirir un plan de datos ha incrementado hasta el 52%. Y algo muy notorio que INEGI encontró es que el 87.5% tienen al menos un teléfono, un smartphone, y hacen uso de ese smartphone para poder conectarse a sus clases o navegar por las redes sociales. Lo que nos da que en promedio nuestros alumnos pasan más de 4 horas con 8 minutos en las redes sociales
y la mayoría de ellos cuenta con un smartphone. Entonces, utilizan nuestros alumnos al menos 5 redes sociales. Dentro de esas pequeñas encuestas hemos encontrado que utilizan la red social número 1 que nuestros alumnos utilizan son Facebook, le sigue WhatsApp, Instagram, y en ese orden van las redes sociales que ellos están utilizando. Entonces, nuestros alumnos ya están inmersos desde hace mucho tiempo en las redes sociales, pero todavía no están inmersos para un proceso educativo. Ellos están inmersos dentro de un proceso de diversión. Ahora, ¿cuáles son estas redes sociales? ¿Qué ventajas o cómo podríamos enfocarlos? Como desde nuestra experiencia que lo hemos implementado, es que Facebook se pueden crear grupos cerrados, ellos pueden participar en grupos cerrados donde existen expertos sobre temas que comparten información, que comparten webinars, donde pueden aprender más. Lo podemos utilizar también para las actividades académicas, que no es el objetivo, pero podemos crear un grupo de discusión, debatir un tema, ver qué nivel de participación tiene cada uno de ellos. La segunda red social más utilizada, que es WhatsApp, esta se encuentra porque es la red social de más fácil acceso. Dentro de las encuestas que realizamos, decía que WhatsApp era la número 1 porque la ventaja que tenía es que todos los proveedores de datos les daban gratis los megas que ellos utilizan para poder navegar a través de esa red social, y es la que mayor conectividad tiene. La tercera red social que encontramos fue YouTube, y en esto es muy interesante porque los alumnos están empezando a generar contenido, y los docentes, algunos docentes, a generar contenido, ¿ya?, para poder llegar hacia sus alumnos. Y si damos un buen enfoque, podemos generar contenidos en 2D y videos 360 que cambian el panorama o la experiencia del alumno. Encontramos también que la cuarta red social más utilizada es Instagram, que en esto se puede utilizar también enfocado a la parte de educación, se puede utilizar como para documentar un tema por medio de fotografías. Y algunas experiencias que he tenido es cuando se les dice al alumno, bueno, vamos a hacer una práctica, ahora necesito que tengas evidencias y que las compartas a través de tu Instagram para que podamos ir viendo cómo vas armando esa práctica. La quinta red social más utilizada es LinkedIn, y en esto nuestros alumnos, hablo desde mi experiencia y desde la universidad donde yo laboro, nuestros alumnos todavía les falta diseñar trayectorias digitales a través de currículums digitales. LinkedIn es una plataforma donde la mayoría de las empresas buscan candidatos para poder trabajar, y nuestros alumnos todavía no saben, no están no tienen esas competencias para ellos generar un portafolio a través de esta plataforma donde puedan incrustar las insignias que obtienen a través de los diferentes cursos que ellos llevan, y eso es una desventaja, pero todavía tenemos que trabajar en esa parte. Y por último, la red social que está ganando mucho auge es TikTok. Encontramos que TikTok también es una de las redes sociales que más se está utilizando, y lo utilizan para videos, pero nosotros podemos enfocarlos para videos cortos, para que puedan definir pequeños conceptos donde se le puede dar un buen uso. Esos son algunos de los hallazgos que hemos encontrado, pero para poder hacer un buen uso de estas redes sociales, ¿ya?, también estamos haciendo una propuesta, y porque debemos entender que las redes sociales no nacieron para un enfoque o con un propósito educativo, ¿ya? Las redes sociales nacieron con un propósito para divertir, en este caso para compartir todo lo que se hace. No nacieron con ese enfoque, y sobre todo porque las redes sociales trabajan con la parte emocional. Entonces, para nosotros proponemos el uso de etiquetas, porque nuestros alumnos están haciendo uso de etiquetas que alejan de una cultura académica. Entonces, hemos visto y hemos encontrado dentro de estas evidencias información donde nuestros alumnos han modificado la forma de escribir,
La ortografía, se ha olvidado de la ortografía y se basan prácticamente en emojis, emoticons o en GIFs para poder comunicarse. Hay una distracción por exceso de contenido. Y les decía a mis alumnos, ¿qué es lo que más te entretiene en una red social? Pues ir deslizando la pantalla hacia la parte inferior y voy a ir encontrando contenido y más contenido. Entonces, hay una distracción por exceso de contenido. Y algo muy, muy interesante es que puede generar adicción y ha generado adicción, de acuerdo a los hallazgos, les ha generado adicción. Y una de las pruebas en esto que hacíamos decía, bueno, ¿qué pasaría si tú desinstalas Facebook de tu teléfono por una semana? Y ya vemos qué sucede. Y en esto ya posteriormente en otra sesión decía, ¿qué sucedió? Pues ellos tenían una ansiedad por querer saber qué es lo que estaba ocurriendo a través de Facebook. ¿Cuáles eran las últimas noticias? ¿Cuál era el que subían los portales que ellos estaban siguiendo? Y se ha basado en una cultura de likes y comunicación por pantalla. Y es algo muy, muy curioso porque hemos visto en algunas instituciones que promueven algunos eventos y la forma de poder calificar estos eventos es a través de, a ver, qué participación o qué proyecto tiene más likes. Entonces se va generando como una cultura y algo muy, muy curioso es que incluso algunos lo llegan a hacer un proceso de marketing para poder ganar más likes y poder ganar este concurso. Entonces, todo eso está basado en una cultura de los likes y la comunicación por pantalla. Y una de las desventajas muy importantes, y eso que nuestros alumnos todavía no lo entienden, y es un trabajo muy difícil que todavía se tiene que estar haciendo, es que exponen la privacidad, ¿ya? Y están expuestos al ciberbullying y al grooming. Nuestros alumnos dan clic en aceptar, agregar, aceptar y agregar, pero en ningún momento ellos tienen conocimiento de quiénes son realmente estas personas. Entonces, en una experiencia se les compartió a ellos de que, por ejemplo, hay un proyecto de inteligencia artificial donde se crea una persona a través de inteligencia artificial y empieza a tener comunicación con diferentes personas. Y estas personas, esta inteligencia artificial es una muchacha y todos los demás empiezan a querer conquistarla, ¿no? Y entonces, pero en ningún momento supieron ellos que realmente quién era. Y ese tipo de anécdotas, yo les digo que a eso están expuestos ellos, pero al final de cuentas todavía nos falta hacer una cultura sobre el ciberbullying, sobre el grooming, sobre la parte de la seguridad, de exponer la parte de nuestra privacidad, porque nuestros alumnos están prácticamente compartiendo todo, ¿ya? Y el primer punto que le llamamos ingeniería social para los expertos en seguridad cuando trabajamos esto, es buscar en las redes sociales qué es lo que están compartiendo. Es decir, en una experiencia, en una clase que le llamamos hacking ético, yo les decía, bueno, voy a ver de cada uno, elegí 3 al azar, qué es lo que realmente hacen. Me fui a sus redes sociales y prácticamente yo pude saber qué es lo que ellos hacían, a qué reuniones ellos acudían, cuáles eran sus gustos, todo eso, y ya se los expuse. Y ellos se quedaban sorprendidos y decían, ¿pero cómo supo usted eso? A través de sus redes sociales es el primer punto para poder encontrar información sobre ustedes. Entonces nosotros proponemos el uso de las netiquetas porque Castell dice... Perdón, le quedan 3 minutos. Gracias. Dice que plantea un desafío para los docentes inmersos en una sociedad en red. Dentro de las netiquetas encontramos que un horario de atención, como docentes tenemos privacidad y a veces los alumnos piensan que a las 10, 11, 12, 1 de la madrugada los vamos a atender. Reglas de participación en los grupos, no cadenas, no videos que no sean referente al tema, definir qué redes sociales vamos a trabajar, coherencia a la hora de escribir, eso es muy importante para seguir fomentando la parte de la gramática en la redacción, respeto y cuidar la privacidad de cada uno y compartir, sobre todo compartir conocimiento, que eso es lo más importante, y ser empático porque también trabajamos con personas y nosotros somos personas. Por último, evitar el copiar y pegar. Dentro de las redes sociales, evitar todo eso, lo del copiar y pegar, que todavía en pleno siglo XXI se sigue dando todo ese tema, que es otro tema de estudio.
Pues dentro de los hallazgos encontramos entonces como conclusión que el no tener un buen uso de las redes sociales puede llevar a fomentar malos hábitos que lleven al alumno a tener graves consecuencias, tanto en conducta, autoestima, personalidad, integridad, y puede afectar el rendimiento académico. Entonces, por ello nosotros presentamos una propuesta basada en etiquetas para una participación con valores éticos y morales para el bien de la educación de calidad. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, maestro Manuel. Pues es muy interesante el tema que nos comparte, tan interesante que hasta olvidé señalarle 5 minutos antes, ¿verdad? Estaba Sí, muy interesada en eso, en los temas que nos presenta, en estos riesgos, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos aún de la pandemia, ¿no? Y el uso excesivo de estas redes sociales que se ha generado derivado de este proceso, no sé, de encierro, ¿no? Pero más interesante aún, las propuestas que se generan a partir de los hallazgos que usted y su equipo han tenido, ¿no? Sobre todo en la propuesta de cómo emplear estas redes sociales a favor o en nuestra práctica educativa, ¿no? Para esta construcción de estos procesos en el áulicos, ¿no? Muchas gracias a usted y a la doctora por su ponencia y vamos a pasar a la sesión de comentarios y preguntas del público que nos acompaña. Les pediría que si existen preguntas, ya sea por el chat, nos las escriban o bien levanten la manita para poder irles dando la palabra. Ahora voy a comentar lo que nos escriben en el chat. Alejandra Olivares dice, muy interesante el tema que nos exponen. Lua dice, felicidades, maestro Manuel. Noé Chávez Hernández, es interesante reorientar el uso de las TICs hacia la esfera educativa. Son buenas propuestas como herramientas complementarias en su proceso de aprendizaje. Una opción que ha sido aceptada por estudiantes en la plataforma LMS de Schoology, que está diseñada con un ambiente similar a Facebook para centrar la atención del estudiante a las actividades escolares y que facilitan la gestión de la clase. Emanuel, y ahora vamos a las preguntas de las personas que han levantado ahora su mano. Le doy la palabra a Ezequiel Hernández Mendoza y posteriormente a Héctor González Picasso. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, mi comentario y pregunta es para la maestra Fabiola. Creo que el tema que aborda es bastante interesante. Siempre he pensado que los perfiles, más que los perfiles de ingreso, los instrumentos que utilizamos al momento del ingreso a la educación superior, pues dejan en desventaja de entrada a determinados estudiantes, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la aplicación de una prueba estándar como es Ceneval, aquellos estudiantes que están en educación rural, que están en una escuela multigrado, en una escuela unitaria, o que son de modalidades como telesecundaria o educación media superior a distancia, están en plena desventaja ante aquellos estudiantes que tienen acceso a una educación donde hay un profesor por cada materia. Hemos peleado un poco por esto en la Academia de Lengua Inglesa, y ahí hemos tenido como una posición dividida, ¿no? Porque algunos de mis compañeros mencionan que debemos aceptar a la licenciatura en lengua inglesa alumnos que tengan un determinado nivel de inglés, porque nosotros formamos profesores de inglés. Entonces ellos dicen, bueno, si ya vienen con cierto nivel de inglés, pues ya en lugar de invertir más tiempo en enseñarles inglés, nos dedicamos más a la docencia. Yo soy de la posición que no, yo les digo, si así fuera, a mí me hubieran dejado fuera desde el principio por no tener este nivel de inglés, ¿no? Porque creo que todos tienen derecho. Y somos la única academia en la universidad que hemos desarrollado instrumentos alternos. Y creo que esa es, mi opinión va hacia allá. Creo que una forma de contribuir un poco a la equidad, a la inclusión
y a un ingreso justo es desarrollar como academia nuestros propios instrumentos que permitan realmente evaluar lo que buscamos de nuestros alumnos de nuevo ingreso. Entonces, en lugar de evaluar el idioma, lo que evaluamos es la capacidad de los estudiantes para poder aprender un idioma. Entonces, tuvimos que desarrollar nuestros propios instrumentos, un idioma que nosotros creamos, inventamos, y poder medir un poco la capacidad. También el gusto por la docencia, ¿no? ¿Qué tanto les gusta la docencia? Entonces, son instrumentos que no se han desarrollado a nivel nacional y que no son estándares, pero que consideramos que nos ayudan a ser más justos al momento de ingreso. Y quisiera escuchar su opinión al respecto. Yo creo que de entrada me parece bien importante que ustedes hayan, ahora sí lo voy a decir así, como aventado a hacerlo, a construir sus propios procesos de evaluación, para entonces sí hacer un proceso de evaluación equitativo, pertinente, más justo, pero sobre todo bien pertinente e inclusivo, porque los instrumentos que se usan en este tipo lo voy a decir así como empresas en el Ceneval, tienen otro fin, y tienen la construcción, y no tienen los instrumentos, sí deben de tener en su construcción la estructura que debe de llevar el desarrollo de un ítem, deben ser instrumentos que puedan pasar como ciertas, aunque sean diseñados ad hoc o dentro para el marco que ustedes lo quieren, es importante que sí tengan como esa validez que ustedes mismos pueden dar en su academia, o pueden tratar, como lo hemos hecho nosotros, a lo mejor con otra área que se encargue del diseño y desarrollo de instrumentos de evaluación, para que les den como ese aval también, ¿no? Y que fortalezca el proceso en una calidad académica. Pero sin duda coincido en que no dejar de fuera si tienen o no el nivel de inglés, porque pueden tener el nivel de inglés, pero no pueden a lo mejor ser tan hábiles para ser docentes, y ahí pueden medir ambas competencias, la competencia lingüística y la competencia para ser docentes. Yo creo que es un ejercicio bien valioso que vale la pena construir sus propios procesos de evaluación, pero también es importante que lo escriban, den cuenta de cómo han hecho esta estructura, evalúen al final cuáles son los resultados que han tenido de este proceso de evaluación y qué mejoras pudieran encontrar. Y nosotros estábamos tratando de hacer solo para fines como de evaluación. Hicimos un instrumento, pedimos a otra universidad par o a otra entidad que vinieran como a observarnos, a dar cuenta de cómo hacíamos el proceso, a dar cuenta de los instrumentos, y eso fortalece mucho la calidad y la pertinencia de los mismos. Ese es otro ejercicio bien importante para fortalecer este proceso que están haciendo. Ese es mi opinión. Muchas gracias, maestra, muy amable. Con mucho gusto, gracias a usted. Adelante, Héctor González. Sí, muchas gracias. Primero felicitar, bueno, a Fabiola y a Georgina también, porque poner estos temas en el escenario, pues, dan mucho auge y sobre todo impulsan a lo que en temas de interculturalidad y temas de inclusión, pues, está dando en el país. Me queda muy claro que el tema de la lengua, el tema de los grupos originarios responde también a contextos geográficos, ¿no? Y eso pues también determina, ¿no? En San Luis Potosí tenemos comunidades huachichiles que se asumen como huachichiles, pero ya no hablan la lengua huachichil. Sin embargo, tienen todas las costumbres y todos estos elementos de la cosmovisión de estos pueblos que en el pasado estuvieron, ¿no? Entonces, esto afortunadamente también ha cambiado y rompe los paradigmas que se van estableciendo, como lo decía Fabiola. O sea, nuevas formas de evaluación que también han propiciado que las propias instancias que se han mencionado, como Ceneval, como CONACYT, pues tengan que abrir su espectro, ¿no? Por primera vez, y ahorita lo comentaba la doctora Georgina, las interculturales tienen posgrados en PNPC, ¿no? Algo que era impensable hace algún tiempo, ¿no? Entonces, esto también revalora el hecho de que hay un trabajo también, que hay un reconocimiento que se tiene que seguir dando
no solo para los pueblos originarios, por eso hablaba de la interculturalidad para todos, ¿no? Sino también a los pueblos afrodescendientes, ¿no? También al pueblo mestizo, porque al final de cuentas, en reuniones nos decían jóvenes de la comunidad, y entonces por vivir tan lejos y no hablar la lengua, ¿no tengo derecho a educación superior? Y dices tú, híjole, como decía la doctora Georgina, aunque es una responsabilidad del Estado, pero aprovechemos todos estos nuevos escenarios educativos para abrir esa brecha, ¿sí? Y entonces sí, se revaloriza el tema del idioma originario, pero también se aproxima a estos escenarios que existen en la actualidad, donde el inglés y otros idiomas son parte fundamental del desarrollo, no solo de los pueblos, ¿no? Sino también de la propia sociedad en la que vivimos. Muchas gracias. Gracias a usted, así es. Bueno, yo a eso lo llamo a visibilizar todas estas poblaciones como estas y también como estas poblaciones mixtas que ahora están surgiendo y que vean mucho más, han crecido más por los movimientos migratorios, ¿no? Muchas gracias, maestra. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ya no veo ninguna mano levantada, pues les agradecemos a los ponentes, por supuesto, a la doctora Georgina Méndez Torres, al maestro Julio César Valderas, a la maestra Fabiola Cruz Márquez y al doctor Emanuel Gordillo Espinosa por su participación en este congreso. Y, por supuesto, también a todos aquellos y aquellas que nos acompañaron el día de hoy y que a partir de las reflexiones que se hacen de estos temas podamos justo llegar a una pues a un ámbito en el cual podamos gozar de una educación que sea más incluyente, más equitativa, en un contexto de interculturalidad. Muchas gracias a todas y a todos por este esfuerzo realizado, ¿no? Para poder estar aquí en estas 2 horas que fueron sumamente enriquecedoras por todo lo aquí vertido. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, mamá. A ustedes, excelente tarde. A la maestra Dulce, no sé si hay algo más, es la maestra que está ahora de apoyo, si hay algún comentario más que hacer. Entiendo que las constancias se les harán llegar a los participantes a través de su correo posteriormente. Y bueno, muchas gracias en nombre de CRESUR. Buenas noches. Así es, maestra. Se les harán llegar sus constancias y pues gracias a todos el día de hoy. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana para seguir con nuestro último día de congreso. El día de mañana se abre con la primera conferencia que se llama Importancia de la formación de investigadores educativos por la doctora Marta Vergara Fregoso de la UDG. Entonces esperamos que estén ahí a las 10 de la mañana, en punto de las 10, y que tengan excelente noche. Gracias. Buenas noches. noches. Hasta luego. Hasta luego, hasta mañana. Hasta luego, gracias. Bye. Buenas noches a todos, gracias. I'm happy on this island.